que fue estrellado en un parqueadero en un centro comercial. Y a mí una persona me buscó para que lo asesorara y yo presenté ante la administración del centro comercial una solicitud de conciliación para que me pagaran todos los daños y perjuicios que tuvo el vehículo. En efecto, que ahí habían cámaras. Y accedieron, me citaron, conciliamos y solucionamos el tema y pagaron todos los daños del vehículo. Ok. Ok. ¿Qué sucede? Regáleme un segundo, perdóname. Listo, entonces, ¿qué pasa con los parqueaderos? Con los parqueaderos tenemos dos situaciones. Siempre va a ser un depende. Depende si el parqueadero es a título gratuito o es a título oneroso. Si es a título gratuito, se va a entender que solamente se va a responder cuando haya dolo o culpa grave frente al proveedor del servicio de parqueadero. Pero si es a título oneroso, siempre va a responder. ¿Listo? Es decir, en este caso, pues si bien hiciste la conciliación, pues era un buen ejercicio para poder excluir el ejercicio de la acción jurisdiccional ante la SIC, pero pues ese era el deber ser, que efectivamente ellos tenían que responder independientemente de la situación. ¿Sí conocían de esto? ¿O ni idea? No, no lo conocí. ¿No? Sí, de hecho ellos manejan también, creo que están obligados porque ellos tienen un decreto que los obliga a generar unas pólizas, ¿no? De seguro y que generalmente pues a las ya es dependiendo las aseguradoras el problema que haya en producirlas, o sea, en expedirlas. Aquí viene también un ejercicio súper interesante y es el siguiente. ¿Quién es el que tiene que demostrar el daño? El que lo reclama. El consumidor deberá demostrar el daño. ¿Y quién es el que deberá? Y quién, fíjense, pero ¿quién es el que deberá demostrar la exclusión de responsabilidad? El proveedor del servicio de parqueadero. Es por esto que hay tantas cámaras ahora en los parqueaderos, porque son ellos los que deben demostrar que el daño no ocurrió en el momento en que se prestó el servicio dentro del parqueadero propiedad de ellos. Pero ahora están haciendo algo en los parqueaderos y es que cuando llegamos allí enseguida tienen un anuncio donde dicen que no responden por lo que se ocasiona. Entonces eso es una cláusula activa y se entiende como no escrita. Claro, entonces eso que hace las personas cuando tienen algún problema y no saben, cuando ven eso, entonces esas personas no hacen una reclamación porque ven el aviso. Entonces, pues el que no sabe, pues es como el que no ve. Entonces deja las cosas así. Pero cuando ya tú tienes el conocimiento de que eso en realidad no te limita a que presentes una reclamación, entonces lo haces. Entonces ahí está la trampa. Ok, pues ahí sí, yo les recomendaría es que efectivamente ustedes ya conociendo estos ejercicios, cuando los conozcan, presenten las respectivas denuncias para de esta manera hacer las modificaciones de orden contractual bajo las funciones que tiene actualmente la superintendencia. Sí, porque esto realmente, pero es que realmente las fallas en la protección del consumidor no es a partir de que no exista la norma, sino de que la gente la desconoce. Pero bueno, muy al lugar este ejercicio y muchas gracias. Hasta que hay Una una pregunta. pregunta. Señora, Sí, hola, diga. digamos con el ejemplo que acabas de plantear, es claro que si me dices que si el parqueadero es oneroso, quiere decir que así sea en una casa que se preste el servicio, tienen que responder por los daños que se le presten al vehículo. Depende. Depende porque, fíjate, cuando hablamos de la categoría de relación de consumo y hablamos de proveedor, y esto muy asociado también en el artículo 20 del Código de Comercio, y es que tiene que existir como tal un ejercicio de permanencia frente al ánimo de lucro por parte de ese prestador del servicio. Es decir, si yo deseo como tal aperturar un parqueadero y me dedico y me vuelvo, no sé, comerciante, debido a que efectivamente presto el servicio de parqueadero de manera permanente, pues claramente. Pero si le digo a mi hermano que se cuadre en el parqueadero de mi casa, pues ahí sí claramente no habría una relación de consumo porque no está el ánimo para yo poder ser catalogado como tal proveedor.
Sí, es que, digamos, me surge la duda, es porque ya no nos referimos solamente a el ánimo de hacer lucro con el servicio, sino también nos referimos a si es oneroso o no es oneroso. Entonces, si en la casa, no sé, de la señora de al lado hay un Sí, pero parqueadero y lo prestan, era por eso. no, pero en este caso no, porque no hay un ejercicio de carácter comercial. Esta norma tiene el ánimo de... Pregunta. Dime. Un ejemplo, en Barranquilla, los centros comerciales de hace como 1 o 2 años están prestando el servicio de parqueadero, algunos, no todos, gratuito. Eso, ¿cómo sería, ¿Cómo sería que? cómo sería, cómo sería ahí el régimen de responsabilidad? Ah, es muy sencillo. Imagínate que tienen dos carros cuadrados, ponle así, ¿verdad? Y están haciendo una reparación dentro del parqueadero. Y les dicen, por ahí no cabe una volqueta, no metan la volqueta para descargar el material porque pueden dañar los vehículos. Y meten el camión y dañan los carros. ¿Habría culpa grave? Claro, porque se advirtió de que no podían pasar por ahí. Existía la potencialidad y aún así quisieran asumir el riesgo. O por el contrario, tranquilo, guarde acá sus carros. Y mientras tanto, yo contrato a alguien para que haga el robo de los vehículos y les quite piezas. ¿Hay dolo? Sí, claro que sí. O resulta que yo tengo mi parqueadero y en mi parqueadero se cuadra el carro del nuevo novio de mi ex. Y yo cojo con una cruceta y le pego su varillazo al carro. ¿Tuvo el dolo de hacerle daño al vehículo? Claro. Claro. Entonces, Sí. ¿puedo reclamar la garantía respecto de esa prestación del servicio en ese parqueadero? Claro, porque hubo culpa grave o dolo. Por ejemplo, hay una carpa en la parte superior del parqueadero que se derrumba, ya se ha advertido que por favor se retire porque le puede caer encima a los carros, no la quitan y después le cae encima a unos vehículos y pues los daña. ¿Podría solicitarse la garantía? Claro, porque hubo ¿qué? Culpa grave. ¿Me hago entender con eso? Sí, señor. ¿Sí? ¿Alguien más tenía la mano levantada? Creo que era Diego, ¿no? No, no, yo no. Bueno, ¿hasta acá alguna pregunta más sobre esto? Bueno, para que no digan que los estoy nuevamente como mintiéndoles por acá, aquí está. En la prestación del servicio de parqueadero, la persona natural o jurídica que presta el servicio, sí, deberá expedir un recibo del bien en el cual se mencione la fecha y hora de la recepción, la identificación del bien, el estado en que se encuentra y el valor del servicio en la modalidad en que se preste. Para la identificación y el estado en que se recibe el bien al momento del ingreso, podrá utilizarse medios tecnológicos que garanticen el cumplimiento de esta obligación. Cuando se trate de zonas de parqueo gratuito, el prestador del servicio responderá por los daños causados cuando medie de dolo o culpa grave. ¿Listo? Fin. ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá? Sin preguntas. No, señor. No, perfecto. El caso que acabamos de mencionar era la garantía respecto a una prestación de un servicio que supone la entrega de un bien. Ahora vamos a ver la garantía cuando simplemente sea la prestación de un servicio. Es decir, por ejemplo, yo contrato la prestación del servicio para la remodelación de mi cocina, ¿vale? Y no cumplen con la remodelación de mi cocina. ¿Qué puedo hacer yo? Entonces esto va a ser es un depende. Y depende em, si, si se terminó como tal el servicio o si se retiró antes de la culminación del mismo. Entonces, cuando haya incumplimiento, se procederá a elección del consumidor a la prestación del servicio en las condiciones en que fue contratado o a la devolución del precio pagado. En el ejemplo que les estaba mencionando respecto a la cocina, resulta que yo contraté a alguien para que la persona me remodele la cocina, pero la persona simplemente a la mitad de la prestación del servicio se fue.
¿Yo qué puedo hacer? Lo puedo requerir a él para que venga y me termine la prestación del servicio, o por el contrario, después de haberle reclamado y él no asistir a la culminación de la prestación del servicio contratado, puedo contratar a un tercero para que culmine la misma y demandarlo a él para que haga la devolución del pago del servicio contratado, ¿vale? Esas son las dos hipótesis. Vamos ahora con las otras hipótesis que se manejan en el régimen de garantía, y es, efectivamente, frente a la garantía, pueda que el producto se encuentre en óptimas condiciones, pero no les entregaron las instrucciones para la instalación, mantenimiento y utilización de los productos. Entonces, en este caso, pueden ustedes requerir también que efectivamente se haga la entrega de las instrucciones para el debido uso y mantenimiento del producto. Número quinto, les quiero poner el siguiente caso. Y es, ¿qué sucede en el caso que yo adquiera un aire acondicionado y en en el supermercado me dicen, Juan Pablo, resulta que usted tiene que adquirir la instalación con nosotros? Yo tomo la decisión de no contratar la instalación con ellos, sino con un tercero, y posteriormente a que se hace la instalación nos damos cuenta que el aire acondicionado no funciona. Me devuelvo a solicitar la garantía del mismo y me dicen, Juan Pablo, resulta que como usted no lo contrató con nosotros, usted perdió la garantía. Yo creo que han escuchado casos similares, ¿no? ¿Qué creen? ¿Se habrá perdido o no la garantía? Sí he escuchado, hay empresas, creo que el éxito, algunas empresas grandes que tienen ellos mismos la instalación y sucede más con las lavadoras que son a gas. Y no pierde la garantía porque de todas maneras la instalación no va al producto, porque la idoneidad del producto no se basa en la instalación, Ujú. también depende. Bueno, pues resulta que esto que les estaba mencionando, podría llegar a denominarse ventas atadas, ¿vale? Si a mí me obligan a adquirir también con ellos el servicio de instalación, se denominan ventas atadas y es una violación al régimen de protección contractual de los consumidores. Ahora bien, ¿qué debería existir en estas situaciones? Que el productor o proveedor siempre debe poner a disposición del consumidor la opción de contratar con ellos la prestación del servicio de instalación, sin que esto sea de obligatorio cumplimiento para la responsabilidad asignable al régimen de garantía, ¿vale? Entonces, en esos términos que dice el numeral quinto, se debe disponer de asistencia técnica para la instalación, mantenimiento de los productos y su utilización de acuerdo con la naturaleza de estos. La asistencia técnica podrá tener un costo adicional al precio, ¿vale? Listo. Diego, escoge a alguien del grupo, para que después no digan que es que se las tengo montadas. A ver, Diego, escoge a alguien. A ver, espera, despliego. Eh, pues, Fanny. Fanny. Fanny, Sí, aquí estoy. numeral sexto. La entrega material del producto y, de ser el caso, el registro correspondiente en forma oportuna. Como si tú adquieres en estos momentos un apartamento nuevo, ¿cómo se hace la entrega material del producto? La entrega material del producto. Ujú. Pues sencillamente, pues se cita una cita y se hace entrega del bien. Ok, perfecto. Y pues Ahora se bien, hace unas ¿y actas de cómo- entrega donde se caracteriza cómo se entrega. perfecto. ¿Y cómo se hace el registro? El registro, pues con las actas El pensaría. registro, Fanny, el registro de la adquisición de un bien inmueble, ¿cómo se hace? Ah, pues por medio de la notaría de la escritura pública. A ver, tú recordarás que en Colombia tenemos una doble obligación al momento de la adquisición de un bien inmueble, y esto es mediante el título y el modo, ¿verdad? Lo que tú me estás mencionando en este caso es el título, que es la escritura. ¿Y cuál es el modo? ¿Cuál es la forma oportuna para poder tú dar el registro efectivo de la adquisición de un bien inmueble?
No. Pues cuando yo doy no, estoy desubicada. ¿Alguien quiere Cuando ayudar, doy Fanny? Diego está alzando la mano. Diego. El Eso título de está la pasando escritura. mucho. ¿Cómo? Sigue, Kendra. ¿Cómo? ¿Quién iba a hablar? Que el título es, pues, obviamente la escritura y el modo es la tradición. Ujú. Sí, y bueno, pues estos temas, pues obviamente aquí existen obligaciones que pues ya con la escritura pública, pues obviamente cuando hablamos de registro de bienes inmuebles, pues es a través de la Oficina de Instrumentos Públicos. Ok, gracias, Diego. Efectivamente, el registro se hace ante la Oficina de Instrumentos Públicos. ¿Listo? Entonces, en este caso, efectivamente, o por el contrario, la entrega material en los términos que ustedes hayan acordado, ¿vale? Si a ustedes les dijeron, Creo que está presentando fallas o es mi internet que está Sí, presentando está fallas. como intermitente. Es más, creo que se perdió completamente. Profesor, no le escuchamos. Algo le pasó. Un momento. aló, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Ahora sí le escuchamos. Sí, Ahora sí, ok. ¿La cámara se ve? Sí, ahora sí. sí. Uy, qué pena. Temas tecnológicos. No sé qué pasó. Listo, un segundo. Listo, entonces, ustedes pueden solicitar mediante el régimen de garantía que efectivamente le hagan la entrega material del bien que adquirieron. Por ejemplo, si compraron unos zapatos y no se los han entregado, mediante la garantía pueden solicitar que efectivamente se concrete la entrega del bien adquirido, ¿vale? ¿Listo? Claro. Ok. Clarísimo, listo. Numeral 7. Contar con la disponibilidad de repuestos. Qué pena, profe. Perdón, no me quedó claro el ejemplo que colocó en el numeral 6 Ok. sobre los zapatos. Fanny, tú acabas de comprar unos zapatos, unos Air Jordan, última generación, etcétera, y resulta que tú estás muy contenta esperando que te lleguen a tu casa y no te han llegado, ¿verdad? Lo más sencillo que tú podrías hacer es que, oiga, devuélvame la plata, ¿verdad? Sí, ¿Sí? Pero resulta que tú no quieres la devolución de la plata. ¿Tú qué quieres? las zapatillas Las Jordan. zapatillas. Entonces, ¿qué puedes hacer? Mediante una acción de protección al consumidor y por violación al régimen de garantía, requerir que te hagan la entrega material del bien adquirido. Mm, ¿Me hago entender? sí. ¿Sí? Listo. Y si no hay existencia o por X razones, o sea, ¿qué condiciona a la entidad para que no se haga entrega? Pues si no tiene, sí te tendrán que devolver la plata. Sí, pero O sea, es simplemente ejercer la acción. exactamente así es. Ok. Así es. ¿Listo? Y tenemos por otro lado, contar con la disponibilidad de repuesto. Ah, bueno, antes de contarles este. Yo hace muchos años, cuando iba a comprar un carro, yo le pedí el consejo a mi papá y le decía, papá, quiero comprarme un carro chino.
Me dicen, no, Juan Pablo, ¿cómo se le ocurre comprarse un carro chino? Eso no tienen repuestos, no tiene mano de obra, si usted le llega a fallar algo, no van a tener la posibilidad de poderle responder. Y yo, ¿será que mi padre tiene razón? Y resulta que el numeral 7 nos decía lo siguiente, y por el contrario, desmitificó lo que me había enseñado mi padre, y decía, contar con la disponibilidad de repuestos, partes, insumos y mano de obra capacitada. Por ejemplo, para el caso de vehículos, hasta 10 años después de la entrega del bien. ¿Listo? No es a título gratuito, sino es decirle al consumidor, oiga, si le llega a pasar algo al carro, tranquilo que yo acá tengo los repuestos, ¿vale? Y por ejemplo, en el caso de vehículos, será hasta de 10 años después de la entrega material del bien. Aún después de vencida la garantía, por el término establecido por la autoridad competente y a falta de este, el anunciado por el productor. En caso de que no se haya anunciado el término de disponibilidad de repuestos, partes, insumos y manejo de obra capacitada, sin perjuicio de las sanciones correspondientes por información insuficiente, será el de las condiciones ordinarias y habituales del mercado para productos similares. Y listo. Vamos con el 8. El 8 es sobre partes, insumos adheridos a bienes inmuebles, pero bueno, dice, las partes, insumos, accesorios o componentes adheridos a los bienes inmuebles que van a ser cambiados por efectividad de la garantía podrán ser de igual o mejor calidad, sin embargo, no necesariamente idénticos a los originalmente instalados. Hace referencia, por ejemplo, a los bienes inmuebles, en donde, por ejemplo, instalan una estufa y la estufa no funciona. Pues muy mal se vería el hecho de que ustedes quieran solicitar la devolución del dinero de toda el inmueble que adquirieron por una falla en la cocina. Entonces, en este caso, lo que se va a proceder es hacer el cambio de la estufa por una de iguales o similares, mejores o similares características, toda vez que es un bien adherido a ese bien inmueble, ¿vale? Listo. ¿Hasta acá hay alguna pregunta? No. Con eso terminamos todo el artículo 11, que era el régimen de garantía. Bueno, no, voy a pasar al siguiente. Voy a pasar al siguiente porque no me puedo demorar mucho. El de recall no. Vamos a irnos con régimen de información. Listo. Entonces vamos a ahora ir con el régimen de información y con el régimen de publicidad. ¿Listo? Para eso vamos a hacer lo siguiente. Mira, vamos a ver un video rápido. Bueno, no, pero antes del video, cuéntenme una cosa. Resulta que en la vida hay personas que no somos muy agraciadas. Por el contrario, nos ha tocado guerreárnosla mucho. Y en eso, pues resulta que yo cuando salgo a la calle, muy pocas mujeres se fijan en mí. Y resulta que un día veo un comercial. Claramente no vamos a hablar de ninguna marca en especial, por favor. Pero resulta que hay un comercial que dice, aplícate este desodorante y las mujeres te van a caer del cielo. Yo muy contento, muy eufórico, muy a la expectativa de lo que puede llegar a suceder, me aplico ese desodorante. Y posteriormente a eso me doy cuenta que sigo sin levantar nada. Yo muy molesto voy donde ustedes porque les voy a pedir que me den un consejo ya que pienso demandar, ya que para mí hay una publicidad engañosa. ¿Qué piensan ustedes? ¿Habrá o no habrá una publicidad engañosa? Sí la hay y recuerdo que eso fue demandado en un desodorante que hacía este tipo de publicidad por televisión, pero no recuerdo en realidad qué fue, cómo se resolvió el tema, pero sí recuerdo que hace muchos años se había demandado el asunto por lo mismo, entonces la respuesta sería sí. Ok, ¿qué piensa el resto? Hay un tema interesante y es que el tema pues hay dos cosas. Una es que la información que obviamente emite el proveedor, el empresario,
es la que tiene que motiva la decisión del consumidor a adquirir el bien o producto. Ujú. Entonces, pues, porque es la expectativa que tiene el consumidor para tomar sus decisiones. Entonces, cuando toma la decisión de adquirir el producto y no cumplió con esa expectativa, pues uno, pues de entrada podría estar diciendo, esto efectivamente es un tema de publicidad engañosa, porque pues la información que me está brindando no es clara, ¿sí? O sea, ¿tú sí considerarías que habría publicidad engañosa en este caso? Lo que pasa es que siento que el tema depende también de la forma como se transmite esa información y dependiendo de la posición que tiene el consumidor. Porque yo sí, una vez vi Si quieres hablar un tema. hay un concepto interesante que yo creo que es el que tú quieres decir, que es el de consumidor racional y, Sí, y consumidor medio. sí, exacto. Entonces, por ejemplo, un consumidor racional, pues sabe que pues, un desodorante no va a generar ese efecto. ¿Sí? Pero pues sí, siento que depende cómo se hace. Casualmente yo me acuerdo que hay un programa en Netflix sobre la publicidad que se hacía, que si uno Ne- reunía cierto número de pegatinas. Les voy a mostrar ahorita otro video. Bueno, es que primero quería mostrarles esto para que vayan pensando lo que les voy a mostrar, ¿vale? Entonces vamos a ir con este primero. Vamos primero con este, ¿listo? Pónganle mucha atención al caso. Antes, sí sabían que esto salió un documental, ¿no? De este caso. Bueno, vamos a ver. Por Netflix. Entonces, antes de continuar, ¿qué dice el comercial? Dice, usted tiene unas tapitas de Pepsi y cada vez que consuma unas tapitas va a poder ir aumentando pues el número y efectivamente va a poder después redimirlas por ciertos productos. Entonces, fíjense. Camiseta, 75 puntos. Chaqueta de cuero, 1450. The new Pepsi Stuff Catalog. Now, the more Pepsi you drink, the more great stuff you're going to get. Sure beats the boss. ¿Y qué dice acá? Dice un avión de guerra por 7 millones de puntos. ¿Qué creen? ¿Ustedes hubiesen intentado recolectar 7 millones de puntos o creen que esto simplemente quería adornar el proceso de publicidad? Yo me busco las 7.000, los 7 millones. Yo creo que todos, ¿o no? Aunque lastimosamente en una decisión muy equivocada por parte, en su momento, en el distrito de Nueva York, se tomó la decisión de que no era publicidad engañosa, sino que efectivamente cualquier consumidor hubiese creído que era una mentira el hecho de que podían llegar a 7 millones de puntos. Pero bueno, listo. Vamos con el segundo comercial. ¿Cómo creen que les va en el amor? Les pregunto. Porque si no les va muy bien, les tengo la solución. ¿Sabes qué es viajar inteligente? Sin necesidad de usar brackets, puedes alinear tu sonrisa. Los dientes separados, amontonados. ¿Se ha preguntado por qué fracasa en todo lo que emprende o por qué sufre enfermedades y males que no ha podido curar? ¿No ha entendido por qué cada vez que se enamora fracasa y nunca gana en los juegos de azar? ¿O ha tratado de dejar el alcohol y las drogas pero no ha podido? ¿No sabe por qué el dinero no le rinde y se le va como agua entre los dedos? Pues bien, muchas veces esto es ocasionado por energías negativas de espíritus malignos y de personas envidiosas que viven en su entorno. Si usted quiere acabar con todos estos bloqueos y la mala suerte, hágase hoy mismo portador de la cruz de Golgotha.
Gólgota, elaborada en metales especiales y laminada en oro de 18 quilates. La cruz de Gólgota es la única joya protectora más poderosa del mundo, ya que su fuente de poder es una pequeña esquirla de roca sagrada del Monte del Calvario o del Monte Gólgota. También tiene una semilla de mostaza, símbolo de fe y esperanza de toda la humanidad. Personas de todo el mundo recibieron la cruz de Gólgota y hoy dan testimonios de su sanación. Hola, soy Dora Cadavid. Ustedes son testigos de mi trayectoria y el éxito que ha permanecido conmigo. A través de toda mi carrera he tenido que luchar contra rumores, envidias y malas energías de la gente que quiere verme fracasar. Para salvaguardar mi éxito y mi trayectoria, yo tengo una protección excelente. Es la cruz de Gólgota. Y yo les aconsejo que en ninguna familia ni a ninguna persona le falte la cruz de Gólgota. No siga siendo víctima de la envidia, la mala suerte y el fracaso. Llame ya a los teléfonos que aparecen en pantalla. Adquiera la cruz de Gólgota, reciba el poder protector contra todo lo negativo que le esté pasando y encuentre la prosperidad que siempre ha deseado en su vida. Llame ya y junto a la cruz de Gólgota reciba el velón de la necesidad. Al quemar este velón, usted quema todo lo negativo que le producen necesidades y no lo deja progresar. Juegue el número que viene al final de este velón en la lotería o en el chance y atraiga el beneficio económico en su vida. ¿Qué creen? ¿Publicidad engañosa? Pero yo diría yo que todo es de percepción, Ujú. porque como la percepción de que si alguien te tiene envidia, o sea, ya es una percepción que uno está creando. Ok. Entonces, partiendo de ese punto, el que lo necesita es porque ya tiene una percepción de que sí lo va a curar. Entonces, es que, bueno, con la fe es algo de percepción. ¿Qué piensa el resto? Es publicidad engañosa, pero es publicidad engañosa a partir de que conozco el caso. La SIC sancionó a la gente de la Cruz de Gólgota. Creo que fueron 1.000 y pico de millones de pesos. Yo recuerdo. Básicamente porque el producto anunciaba de forma errada que la cruz era elaborada con una piedra del Monte Gólgota o algo así, o el Monte del Calvario. Una piedra del río Magdalena. Muy bien, sí, es cierto. Ya les Entonces, lo sancionaron. Yo recuerdo que sí lo sancionaron y obedecía a eso exactamente. Que la publicidad engañosa o las reglas de publicidad engañosa obedecen básicamente a que las afirmaciones objetivas que contengan un anuncio deben ser ciertas, verificables y comprobables. En el caso de la Cruz de Gólgota eso no ocurría. El caso además de, yo no recuerdo el nombre del producto, Reves 3, que tenía por publicidad a Amparo Grisales. ¿De acuerdo? Y que Amparo Grisales decía en la publicidad que ella o le decía a los colombianos cuál era el secreto de su juventud o para ser más joven. Entonces, creo que es el caso de publicidad engañosa que también traigo a la clase. Perfecto, Randy. Sí, iba a hablar sobre el mismo en un par de segundos, pero gracias porque lo tenías presente. Carlos. No, yo me desconecté un poquito, pero quería aportar, no sé si me perdí de alguna explicación adicional, que yo pienso que hay que hacer una diferencia desde el punto de vista del contenido de la publicidad. En el primer caso que nos presentó, en el de Pepsi, claramente, en mi opinión, hay una oferta comercial que puede ser aceptada por los destinatarios del mensaje y en ese sentido se convierte en un aspecto obligatorio, de obligatorio cumplimiento. Para mí hay una oferta comercial aceptada por los que decidan no aspirar al Harriet, que no sé si lo alcancen, pero sí a los demás ofrecimientos. Y hay otros de los que se presentaron que también inducen a las personas, pueden inducir al común de las personas a creer que en efecto la adquisición de algún adminículo les pueda cambiar la vida. Pero hay otros casos en los que simplemente analizándolo ya de manera objetiva, pues es una forma un poco, ¿qué digo yo?, curiosa o llamativa o divertida de presentar un producto, porque cuando alguien dijo que la publicidad es el ideario de los idiotas,
pues generalmente hay gente que entiende que usando un determinado desodorante, pues no es que las mujeres en la calle se le vayan a botar. Es decir, razonablemente para el común de la gente eso no va a ocurrir. Yo pienso que en esos casos pueden considerarse algunas diferencias del mensaje, el sentido, donde claramente hay una cuestión que tiende más bien a ser de tipo chistoso o jocoso, como un mensaje publicitario para asociarlo al bien, pero no porque tenga propiamente un ofrecimiento de esa característica que se menciona. Ok, gracias. Gracias, Carlos. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno, listo. Cuando nosotros hablamos de la publicidad, y de hecho una recomendación, el libro de Fernando Jiménez habla en un capítulo solamente sobre este ejercicio. Eh, y a partir del artículo 29 que también nos presenta el Estatuto del Consumidor, nos señala, fíjense, tenemos que efectivamente dentro de las relaciones de consumo, cuando estamos expuestos a ejercicios asociados a publicidades, siempre vamos nosotros a estar expuestos a dos elementos, elementos de orden objetivo y elementos de orden subjetivo. ¿Por qué quise hacer este ejercicio asociado a los elementos de publicidad previo a los elementos de información? Toda vez de que los elementos de publicidad contienen estos dos ejercicios. Los elementos objetivos que hacen referencia propiamente y plenamente a la información, los elementos que pueden llegar a ser comprobables, verificables, que pueden llegar a ser precisos, que deben llegar a ser idóneos, entre otros. Y por otro lado, los elementos subjetivos que tienden a presentar es un ejercicio de de intentar permear como tal la decisión de compra por parte del consumidor, ¿vale? Entonces, esto para que ustedes lo tengan presente y claramente ya en un rato nos ahondaremos un poco más en lo que tiene que ver con los ejercicios tanto de publicidad engañosa, vamos a hablar un poco de las presentaciones que se están haciendo en estos momentos frente a la publicidad prohibida, que también es un concepto que no se ha desarrollado en Colombia y que muy bien la actual administración lo está desarrollando para posteriormente a eso poder hablar de algunas precisiones asociadas, por ejemplo, a los temas que refieren a la exoneración de responsabilidades. Bueno, siendo así, entonces, iniciemos para que posteriormente a este ejercicio pues podamos culminar antes de almuerzo con lo que tiene que ver con los ejercicios de información y de publicidad, ¿vale? Entonces, iniciemos con la definición de información. Nosotros la dimos hace un par de horas cuando iniciamos este módulo a las 8 de la mañana. Sin embargo, cuando ustedes recuerdan y hablamos de la relación de consumo, hablamos de productor, de proveedor y de consumidor. Sin embargo, cuando hablamos de productor y de proveedor, cuando vimos el régimen de garantía, yo creo que a ustedes les genera una duda muy amplia y es ¿por qué el productor y proveedor se cinde la categoría de uno y de otro cuando en últimas vemos que tienen casi que una corresponsabilidad en los ejercicios que existen frente a las obligaciones que tienen con el consumidor? Sin embargo, por ejemplo, encontramos en el régimen de información que tienen dos ejercicios totalmente diferentes. Por un lado, tenemos la información que se encuentra en cabeza del productor y tenemos por otro lado la información que se encuentra en cabeza del proveedor. Por un lado, tenemos entonces la que se encuentra en cabeza del productor y son las siguientes. Las instrucciones para el correcto uso, consumo, conservación o instalación del producto o utilización del servicio. Fíjese en lo siguiente también, y es una obligación por parte del productor, y es que efectivamente las unidades de medida correspondan, ojo, las unidades de medida correspondan al Sistema Internacional de Unidades. No puede suceder que en el Sistema Internacional de Unidades, que es la obligación que se encuentra en estos momentos en cabeza de todos los productores y se presenten en medidas diferentes a las aprobadas de acuerdo al Estatuto del Consumidor. Es decir, por eso ustedes no encuentran diferentes ejercicios en los cuales se haga uso de medidas como lo es los pies, como se ha hecho uso, por ejemplo, de lo que tiene que ver con
Bueno, salvo la excepción de galones, entre otros, ¿sí? Siempre tiene que utilizarse es el Sistema Internacional de Unidades. Por otro lado, en los productos perecederos, la fecha de vencimiento del producto y por último, un elemento interesantísimo que claramente por el ejercicio del tiempo no lo vamos a poder desarrollar, pero tiene que ver con los ejercicios de reglamentos técnicos. Una pausa para preguntarles, ¿saben ustedes qué son reglamentos técnicos o ni idea? ¿Ni idea? No sé si son aquellos reglamentos que tienen para cumplir las unidades de medida, algo así, y es una verificación que se hace. Voy a preguntarles, ¿alguna vez han ido a rumbear y después de rumbear se van a comer su hamburguesita, su perro caliente por fuera de los rumbeaderos? Yo creo que todos lo hemos hecho alguna vez. Sin embargo, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver el tema del SICAL. SICAL y vamos a verlo con comidas. Fíjense en esto. Esto claramente se los dejo para que no lo vamos a poder desarrollar, pero quiero es que interioricen el hecho de que el ejercicio de la protección al consumidor también va en asociación con ejercicios de verificación mediante autoridades como lo es, por ejemplo, la ONAC, que pues se encuentra en cabeza de estos ejercicios de acreditación. Pero bueno, vamos a ver esto. Un segundo. Fue adquirida en un establecimiento que no nos... Un segundo. En este episodio del Laboratorio de la Calidad, cuidado con lo que comes. Hola amigos, nos encontramos aquí en el laboratorio para probar la calidad, no solamente en el sabor, sino también en la salubridad de estas dos salchichas que tenemos aquí en la mesa. Tenemos aquí la salchicha 001, una salchicha que fue adquirida en un establecimiento que no nos ofrece mayor garantía. Y de este lado tenemos la salchicha 002, una salchicha adquirida en un establecimiento que hasta cierto punto nos ofrece la garantía del cumplimiento de la cadena de frío y los protocolos de salubridad. En principio las dos salchichas huelen muy bien, saben bien y tienen una apariencia similarmente agradable. Sin embargo, vamos a llevarlas a una prueba más profunda y exhaustiva. Una prueba de recuento en placa de coliformes. Placa de coliformes. Esto nos indicará la cantidad de bacterias que pudieran llegar a tener cada una de ellas. Ya nos encontramos en el laboratorio y vamos a realizar las pruebas. Primero, se identifica la muestra y las condiciones en las cuales se recibió. Segundo, tomamos 10 gramos de dicha muestra y la mezclamos con un diluyente. Tercero, ponemos esta mezcla en una cajita de Petri con agar Chromocult. Cuarto, se mete en un área de incubación por 24 horas y esperamos el resultado. Como se puede ver, la salchicha número 001 presenta un gran número de bacterias. Esto quiere decir que no se siguieron correctamente los protocolos de salubridad. Aunque por fuera todo aparente estar bien, por dentro la historia puede ser otra. Tengan cuidado, consuman alimentos en sitios que garanticen su calidad. Disculpe, no me siento muy bien. SICAL, dile sí a la calidad. Bueno, no sé si tenían conocimiento de este ejercicio, pero bueno, esto viene también en la asociación de lo que presenta este numeral 1.4 del artículo 24. Ahora bien, frente a las obligaciones que tiene el proveedor, en principio simplemente está asociado a lo que refiere a la presentación del término para el uso de garantía y asimismo lo que refiere al término al precio que debe ser presentado al consumidor. Sin embargo, también tiene una obligación adicional y esta obligación adicional refiere como tal a ser veedores, entre comillas, del cumplimiento de los numerales 1.1, 1.2 y 1.3 del régimen de información que se encuentra en cabeza como tal del productor. Entonces, el proveedor tiene la obligación de verificar que estos tres elementos se estén cumpliendo. Y en caso de que no pueda observarse el mismo, pues deberá proveer el ejercicio para que se abstenga como tal de la comercialización del mismo, ¿vale? Entonces, también como para que lo tengan ahí presente. Bueno, información pública de precios. Este elemento es súper interesante y está muy asociado a que, por ejemplo, los productos deben ser presentados
en moneda colombiana, salvo las autorizaciones que se hayan brindado por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. Deben incluirse todos los valores. Y esto es interesante también porque no se pueden dejar de incluir dentro de los ejercicios de la información para el consumidor, ejercicios asociados a gastos administrativos, gastos de envío, entre otros. Entonces, leámoslo muy rápido, y es que el proveedor está obligado a informar al consumidor en pesos colombianos el precio de venta al público, incluidos todos los impuestos y costos adicionales de los productos. El precio debe informarse visualmente. Hay unas decisiones interesantísimas de la SIC frente a los tipos de presentación de precios. Esto de acuerdo a que si son en góndola, entre otros. Las diferentes formas que aseguren la información visual del precio y la posibilidad de que en algunos sectores se indique el precio en moneda diferente a pesos colombianos, de acuerdo a la autorización de la SIC. Y bueno, simplemente señala que, y esto muy también en asociación del principio de indubio pro consumitore, y es que efectivamente en caso de que exista tachadura o enmendadura frente a dos precios, se entenderá que el aplicable es el de menor valor para el consumidor, ¿vale? El artículo 27, que es el que les mencionaba también hace un rato, es que efectivamente ni la factura ni cualquier otro elemento o equivalente podrá ser objeto de requerimiento o de requisito para poder llegar a acceder como tal a la adquisición, a la reclamación de los derechos consagrados en el estatuto. ¿Qué nos dice? El consumidor tiene derecho a exigir a costa del productor o proveedor constancia de toda operación de consumo que realice. La factura o su equivalente expedida por cualquier medio físico, electrónico o similares podrá ser las veces de constancia, ¿vale? Listo. Y frente a la publicidad, antes de ir terminando, vamos a poder hablar frente a varios ejercicios. Por un lado, la fuerza vinculante, y es que efectivamente todos los elementos objetivos son de obligatoria presentación. Por otro lado, las provisiones y responsabilidad, y hace referencia a dos elementos importantes de mencionar acá. Y bueno, creo que pudo llegar a ser un hierro por parte del legislador en su momento. Por un lado, no se vuelve a hablar de productor o proveedor en este título sexto. Señalaba que efectivamente se podrían reconocer perjuicios por parte de la SIC en algunos casos. Les mencionaba información, publicidad y servicios que suponen la entrega de un bien. Aquí, Doctor, de nuevo se le fue la voz. muchachos, ¿me escuchan? Sí, ya. Ahora sí, profe. Ahora sí, bueno, listo. Entonces dice, en los casos en que el anunciante no cumpla con las condiciones objetivas anunciadas en la publicidad sin perjuicio de las sanciones administrativas a que haya lugar, deberá responder frente al consumidor por los daños y perjuicios causados. Vamos a ver también hasta cómo en el artículo 59 este elemento de publicidad ha sido tan interesante que, por ejemplo, se ha dado un ejercicio de competencias sancionatorias a la superintendencia para que de esta manera pueda excluir algunos ejercicios publicitarios y se pueda ordenar hasta el cambio en la publicidad. Nos dice también algo sobre productos nocivos. En la publicidad de productos que por... bueno, acá una pausa. Ojo, porque la gente tiende a confundir tres como tal definiciones. Lo que es producto nocivo,
lo que es producto peligroso, ¿sí? Y lo que es producto inseguro, ¿vale? Entonces voy a ponérselos en el siguiente esquema para que jamás se les llegue a olvidar. Un producto inseguro hace referencia a aquel producto que por sus condiciones, ¿sí? Tiene ya la potencialidad de generar un daño al consumidor, pero se escapa del control del consumidor y ha sido por un defecto en su fabricación, uso o diseño. Por ejemplo, ustedes recordarán lo que era hace unos años un producto que eran los airbags de marca Takata que empezaban a estallar de manera, pues, sin previo aviso, ¿verdad? Esto era un producto inseguro. Ahora, está el producto peligroso. Un producto peligroso es un producto que debe tener un cuidado o atención especial al momento del uso por la potencialidad en el riesgo que pudiese llegar a tener para el consumidor. Por ejemplo, un producto peligroso es un cuchillo, ¿vale? Pero por otro lado tenemos un tercer elemento y son los productos nocivos, que son productos que efectivamente se ha comprobado que puede llegar a tener un perjuicio para el consumidor, pero que tiene un control por parte de la autoridad para mitigar ese potencial riesgo que pudiese llegar a existir. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con cigarrillos o alcoholes. Son productos nocivos, pero se autoriza su comercialización bajo unos esquemas adecuados. ¿Me hago entender en la diferenciación de esos tres conceptos? Productos nocivos, peligrosos e inseguros. ¿Sí? Señor. Bueno, creo que sí. Voy a continuar entonces. Las causales de exoneración, y es que solamente se podrá exonerar de Perdón, Doc, usted clasificó como peligroso el cuchillo, ¿verdad? Sí. Porque generalmente nunca hay como ciertas observaciones frente a la venta de los cuchillos. Porque no hay ninguna norma que hable respecto de productos peligrosos. Esa ha sido una concepción que se ha dado de manera interna por parte de la autoridad sancionatoria, bueno, por parte de la Autoridad en Protección del Consumidor, que en este caso es la SIC, pero realmente de lo único que se habla directamente en el estatuto es de producto inseguro y de producto nocivo. Pero de manera doctrinal se ha hablado del tercero, por eso no se ha hecho una presentación frente a esos otros elementos que debería consagrarse para un debido uso del producto. Aunque, por ejemplo, yo sí soy bueno, es que no puedo, perdón, no me puedo referir a esa situación en particular. Pero sí algunos productos deberían llegar a tener algunas instrucciones de uso para el debido uso del mismo. Entonces, por ejemplo, en casos de los cuchillos debería tenerse, si bien no es una instrucción de uso, porque claramente hay una multiplicidad de funciones para el mismo, sí pudiese llegar a tener unas recomendaciones para un uso adecuado del mismo. Sí. ¿Sí? Pero bueno, pasemos a las promociones y las ofertas. Perdón, primero la causal de exoneración de responsabilidad, que hace referencia a cuando se demuestre fuerza mayor, caso fortuito, que la publicidad fue adulterada o suplantada, son las únicas causales de exoneración de responsabilidad. Y frente a las promociones y ofertas, es algo también muy sencillo, en donde se presenta lo siguiente, y es, ¿algunas han escuchado de la fe de ratas? Personalmente no. ¿No? ¿Nunca les ha Sí, llegado? la corrección es De error, ¿no? erratas. Fe de ratas. Ajá. ¿Nunca lo han Y es escuchado? cuando alguien que comete un error, usualmente en escritos o publicidad, de forma posterior corrige, advirtiendo o haciendo saber en qué exactamente incurrió en el error. No, así siempre lo leo. Así es. Esa concepción de fe de ratas no existe en la norma, ¿vale? No existe en la norma, no existe en una decisión de la SIC. Sin embargo, ha sido un ejercicio que se ha podido llegar a interpretar a partir del artículo 33 y que nos dice lo siguiente. Mire, en el caso que exista una situación en la cual usted se equivocó respecto de la publicidad de una promoción u oferta,
Usted tiene que retirarla de manera inmediata, pero a su vez dar a conocer al consumidor el desmonte de la misma bajo las mismas condiciones de tiempo, modo y lugar de las que fueron presentadas de manera inicial, ¿vale? Entonces eso también para que lo tengan en cuenta como obligación por parte de ese productor o proveedor del desmonte de la publicidad en dichas condiciones, ¿vale? Listo. Si no se da cumplimiento a ella, ¿me tiene que aplicar la oferta? ¿Cómo así? Pues si no se da el modo, lugar y la forma en que el desmonte. Depende porque también han existido casos en los cuales se han demostrado la mala fe por parte del consumidor. Pero en principio, pues si no se hace el desmonte en las condiciones inicialmente presentadas, puede llegar a existir la potencialidad de que consumidores que fueron objeto de percepción de dicha publicidad todavía consideren que ella se encuentra vigente y por ende pueden hacer la reclamación de la misma. De hecho, mira que es muy interesante porque fíjate que, por ejemplo, en el artículo 58, en el numeral quinto, en el literal B, en el literal A, perdóname, te señala lo siguiente, y es que efectivamente cuando tu reclamación surja por situaciones de publicidad engañosa, tú no solamente tendrás que señalar que es publicidad engañosa, sino tendrás que anexar las pruebas para indicar que es una publicidad engañosa. Entonces, eso puede desvirtuar de cierta manera lo del tiempo, modo y lugar. Pero bueno, entonces, siendo así, regálenme un segundo. ¿Quién es la persona que me está ayudando como monitor? Perdónenme. Luis, doctor. Luis, una pregunta. ¿Cuánto es el tiempo de la hora de almuerzo? Doctor, eso ya dependería del criterio que su mesa establezca. Ok. ¿Cuánto tiempo dejamos para el almuerzo? Doctor, de lo que yo he visto, cuando hay clases muy extensas, se deja un espacio para que los estudiantes y el docente pues almuercen y eso, y se podrá retomar en tipo 1:30 o 2 de la tarde. Ok, listo. Entonces dejémoslo hasta las 2, pero antes de dar pausa como tal a este ejercicio, llegaron muchas personas a lo largo de la sesión y solamente tuve la oportunidad de presentarme con 3 de ustedes. Entonces, pues, si quiero, por un lado, nuevamente volver a presentarme yo y me gustaría conocer quiénes son las personas que nos están acompañando el día de hoy, también con el propósito de que, como les mencionamos, en horas de la mañana estábamos viendo todo lo que era el régimen general de protección al consumidor y en horas de la tarde veremos ya el régimen especial asociado a comercios electrónicos. También quiero mostrarles algunos de los ejercicios que he podido implementar asociados a innovación legal en procesos de innovación pública, como lo es, por ejemplo, desarrollos asociados a Legal Process Improvement, Legal Project Management, que son principios de gerencia de proyectos asociados a temas públicos, mostrarles un poquito sobre temas de legal design en asuntos de actos administrativos que hemos podido expedir, entre otros. Entonces, pues nuevamente, como les mencionaba, quiero presentarme y después darle la palabra a ustedes para que me cuenten quiénes son las personas que nos están acompañando el día de hoy. Como lo mencionó la persona que me presentó en horas de la mañana, pues mi nombre es Juan Pablo López y actualmente me encuentro como director de investigaciones de protección al consumidor de la Superintendencia de Industria y Comercio. También he sido profesor casi toda mi vida de algunas universidades como la Universidad del Rosario, la Universidad Externado, la Universidad del Bosque, la Universidad Militar, la UPAEP, la Católica de San Pablo en Perú. Actualmente estoy cursando mi doctorado. Tengo una maestría en temas de ciencia, tecnología e innovación y una maestría en innovación y otra especialización en gerencia de proyectos. Y pues realmente me apasiona el tema de consumidor junto con ejercicios de implementación de innovación legal. De hecho, les mencionaba yo por acá hace un rato, regálenme un segundo que les quiero compartir algo. Aquí, copiar vínculo y acá se los voy a volver a enviar. Un curso que diseñamos hace un tiempo con la Universidad del Rosario frente a
un curso sobre innovación legal en donde se exponen algunas de las tendencias actuales que existen en este ejercicio. Y bueno, para mí sería todo un honor el hecho que pudiesen llegar a cursarlo y escuchar más adelante sus opiniones. Entonces, siendo así muy rápido para poder irnos a almorzar, me gustaría saber quiénes son las personas que nos acompañan. Si quieren, comencemos por acá con Ana Aljure. Ana, ¿cómo estás? Buenos días a todos, buenos días, ya casi tardes. Ana María Aljure, abogada, especialista y magíster en Derecho Administrativo, y bueno, con muchas ganas de aprender sobre estos temas. Muchas gracias, profesor. Un gusto, Ana. ¿Aura? Muy buenas tardes para todos y todas. Ya he tenido la oportunidad de presentarme en las horas de la mañana, pero mi nombre es Aura Yecaterín Sierra. Soy abogada especialista en Derecho Administrativo y Contractual y trabajo en el Consejo Superior de la Judicatura. Anteriormente había tenido la oportunidad de trabajar en MINTIC, pues muy expectante, y esta clase me ha parecido súper interesante, la verdad. Gracias, Aura. ¿Carlos? Gracias, buenas tardes para todos. Carlos Alberto Rodríguez, abogado, dedicado a los temas de contratación administrativa especialmente, con una solicitud muy cordial a nuestro profesor, que ojalá pudiéramos abocar los temas que mencionó últimamente, que me parece que son los que más nos llaman el interés, no porque lo que se haya tratado no sea interesante, sino porque pues uno viene con el propósito o asiste con el propósito de conocer lo que es la aplicación de las nuevas tecnologías a la práctica del derecho. Entonces, sí, sería mi solicitud muy cordial. Muchísimas gracias. Pues este módulo refiere propiamente a la protección del consumidor en entornos digitales, pero pues no quiero que se me vayan como con las ganas de saber qué es lo que está sucediendo actualmente en la administración pública frente al uso de nuevos modelos de innovación legal. Entonces, pues para mí va a ser todo un gusto poderles mostrar, por ejemplo, cómo en nuevos actos administrativos hacemos uso de hasta de psicología del consumidor con el propósito de hacer actos administrativos más comprensibles para los consumidores, en donde integramos ejercicios de escritura sencilla, lectura fácil, así como también temas asociados, como les mencionaba yo, a ejercicios de diseño, de psicología del consumidor. Y bueno, en un rato les contaré, ¿vale? Listo. Carlos, muchísimas gracias por eso. Si quieren, iniciemos ahora con Diego Armando y después Diego Fernando. Bueno, profe, pues nuevamente, pues mi nombre es Diego Armando Vera Vaquero, y pues me ha presentado por la mañana. Bueno, pues soy abogado, especialista en Derecho Comercial y máster en Seguros y Gerencia de Riesgos. Actualmente trabajo en el sector asegurador. Diego, muchísimas gracias. Diego Fernando. Buenos días, doctor. Pues ya me ha presentado igualmente en la mañana. Mi nombre es Diego Fernando Martínez, abogado especialista en Derecho Tributario del Externado de Colombia y actualmente trabajando con la Administración Tributaria, la parte de operación aduanera. Diego, muchísimas gracias. Dolly. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Dolly Gómez Rodríguez, abogada especialista de Derecho y Sociedades de la Universidad Javeriana. Trabajo actualmente en la Registraduría Nacional del Estado Civil. Manejo los temas de identidad digital en general. Super, Dolly, muchísimas gracias. Fanny. Bueno, Juan Alejandro. Kendry. Hola, me llamo Kendry Rende, soy abogada, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Externado y actualmente trabajo en el Ministerio de Transporte en la parte jurídica de la entidad en Atlántico. Gracias. Kendry, muchísimas gracias. Liz y Luis Eduardo después. Buenos días. buenas tardes. Ok. Dale. Liz de la Vega. Soy especialista en Derecho Procesal. También soy licenciada en idiomas extranjeros. Actualmente maestrante. Gracias. Liz, gracias. Luis Eduardo. Sí, señor. Buenas tardes para todos y todas.
Bueno, mi nombre es Luis Eduardo, yo soy abogado, soy actualmente servidor público, una entidad de orden nacional, soy docente universitario de la Universidad Javeriana de la Universidad Católica, pues soy magíster en Derecho Administrativo, en Derecho Constitucional y especialista en Derecho Financiero y Bursátil. Súper, Luis, muchísimas gracias. María del Socorro. Melissa. Nani Esquivel. Ok, ¿y Randy? Hola a todos, Randy Tatis, especialista en Derecho Procesal Civil, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia, litigante y consultor. Laboro hace un tiempo ya para una firma de abogados acá en la ciudad de Barranquilla. Gracias. A ti mil gracias. Bueno, antes de cerrar entonces esta primera parte de este ejercicio, en horas de la tarde les prometo que se les va a volar un montón la cabeza por los ejercicios que queremos como tal exponerles. Pero bueno, antes de culminar con esta primera etapa, quisiera escucharlos. ¿Cómo se sintieron? ¿Sienten que esta es una vaina que desconocían o por el contrario ha sido un ejercicio que ya partían de algunas nociones existentes en su ejercicio profesional o académico? Bueno, por mi parte, ya conocía al respecto de la clase, de todo un poco, ya conocía, ya varias veces me había visto enfrentada a diferentes casos. Sin embargo, muy interesante poder ahondar un poco más al respecto. La clase muy dinámica, chévere, siempre estamos interactuando, de verdad, siempre me mantuve despierta. Gracias. Gracias, Henry. ¿Alguien más? ¿Alguien más que nos quiera dar su opinión? Profe, pues de verdad, súper chévere la metodología. Pues conozco algunas bases de los temas, pues precisamente porque trabajo en el sector asegurador y pues claramente el enfoque es de consumo financiero. Pero es bien interesante la profundidad con la cual se ha abordado el tema. Sí, entonces, sí, me mantiene muy expectante también, de verdad. Y en la tarde vamos a ver unos ejercicios que refieren a diferentes discusiones, tanto normativas como doctrinales, que existen actualmente en el ecosistema frente a, por ejemplo, portales de contacto, comercios electrónicos, temas de fintech. Vamos a darles actualmente las posiciones que existen y los proyectos de ley que también actualmente están en curso. La idea es que no se casen con una o con otra posición, sino mostrarles el ecosistema, el panorama y que ustedes puedan seleccionar el que más al lugar consideren en el ejercicio pues, de su formación. Entonces, siendo así, si les parece, nos vemos a las 2 de la tarde. Les pediría que fuésemos muy puntuales porque en esas 3 horitas tendremos que abordar un montón de cosas. Entonces, nada, les agradezco enormemente su atención. Yo sé que los ejercicios remotos no son nada sencillos, pero pues agradezco enormemente a todos aquellos que han estado participando de manera permanente porque estar acá durante tanto tiempo no es sencillo si no encontramos también reciprocidad de parte de ustedes. Entonces, a todos mil gracias y en un rato nos vemos, ¿vale? Sí, señor. Listo, muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Buenas tardes. Almuerzo. Nos vemos.